En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndele ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de la virtud de la humildad. Pero ¿realmente entendemos qué es la humildad? Dicen que la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. El significado de humildad se relaciona con su origen etimológico. La palabra proviene del latín, como muchas en el castellano, que a su vez viene de la raíz humus, que quiere decir tierra. A la vez, del término humildad se desprenden tres sentidos: la humildad como valor o como virtud, la humildad como origen socioeconómico y la humildad como sumisión. Hoy lo que nos interesa es la virtud de la humildad. La humildad como virtud se refiere a una cualidad de la persona que se abaja frente a los demás, porque reconoce la igualdad digna de cada ser humano en tanto que todos vienen de la tierra. Este último sentido hace de la humildad una actitud relacionada con la virtud de la modestia. La humildad puede ser una cualidad humana independiente de la posición económica o social. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos somos iguales y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. De ahí que ser humilde no implique dejarse humillar, pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como persona. ¿Cómo se aplica el valor de la humildad en la vida cotidiana? Por ejemplo, reconocer los errores ante los demás constituye un acto de humildad. Una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás sus éxitos y sus logros. Mucho menos los usa para pisotear a las personas de su entorno. Quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones. Por el contrario, rechaza la ostentosidad, la arrogancia y el orgullo y prefiere ejercitar valores como la modestia, la sobriedad y la mesura. En tanto virtud, la humildad reúne una serie de características manifiestas en el comportamiento. Algunas de esas características son comprender la igualdad y dignidad de todas las personas, valorar el trabajo y el esfuerzo, reconocer, aunque relativizar las virtudes propias, reconocer las propias limitaciones, expresarse con afabilidad, actuar con modestia, sencillez y mesura, percibir las relaciones sociales desde la horizontalidad, escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones, respetar genuinamente a los demás. La escuela de Musar, que es la ética judía, nos enseña que el trabajo espiritual consiste en saber equilibrar las virtudes del alma, tal como si tuviésemos dentro un ecualizador donde sabiamente se pone el balance y el punto medio en las virtudes de la paciencia, la generosidad, la ecuanimidad, la compasión, la gratitud, la simpleza, la verdad o la responsabilidad. Todas estas virtudes del alma, junto con otras, como el silencio, la moderación, el honor o la fe, tienen una virtud que es la madre de todas, la humildad. El Musar nos enseña que la humildad es el punto medio entre dos extremos, dos vicios. En un extremo encontramos la arrogancia y la soberbia, y en el otro, la autodesvalorización y la falta de autoestima. El punto medio es el valor a alcanzar. Solo la humildad es aquella que puede demostrarnos quiénes en verdad somos, y si somos capaces de sabernos y de crecer y superarnos.
porque al estar dominados por la soberbia, nunca podremos ver ni aceptar nuestros errores y limitaciones, ni qué cosas modificar. Mientras que en el otro extremo, en la autodesvalorización, se minimizan las capacidades, la fortaleza o la inteligencia para cambiar. En ninguno de los dos extremos se logra crecer. En ambos, quien gobierna es una pasión, pero no uno. Un rabino jasídico del siglo XIX nos cuenta una historia. Cuando llegue al cielo me preguntarán, ¿por qué no aprendiste más Torá? Y yo les diré que no era lo suficientemente brillante. Luego me preguntarán, ¿por qué no hiciste más obras de bien para otros? Y yo les diré que era un hombre físicamente débil. Luego ellos preguntarán, ¿por qué no fuiste más solidario? Y yo diré que no tenía el suficiente dinero para eso. Y entonces ellos me preguntarán, si eras tan estúpido, tan débil y tan pobre, ¿por qué eras tan arrogante? Y para eso no voy a tener respuesta. La humildad no implica pensar que sos pequeño, sino pensar que otras personas tienen también grandeza. El orgullo tiene que ver con quién tiene la razón, y la humildad tiene que ver con lo que es correcto. Hay veces que con tal de tener solo la razón, el orgullo hace que te quedes con la razón, pero solo. Humildad es buscar lo correcto, tengas o no tengas la razón. Según la doctrina cristiana, la humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Así, en el cristianismo, humildad implica reconocer la propia pequeñez ante el misterio de la vida, aceptar la igual dignidad de todos los seres humanos y someterse a la voluntad de Dios, apreciada como buena, agradable y perfecta. En este sentido, la Biblia aconseja que cada uno se revista de sentimientos de humildad hacia los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. En la primera carta de Pedro. La humildad, pues, llama a la conciencia de entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. De hecho, el mayor ejemplo de humildad en la doctrina cristiana lo constituye la figura de Jesucristo. En este respecto, dice la Biblia, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Ocurre que se da la impresión de que la virtud de la humildad ya no es de este tiempo. El alma del hombre siente una irresistible inclinación a alcanzar un elevado ideal, un algo superior y elevado, y por eso el hombre aspira a grandeza. Para alcanzar ese ideal existen dos caminos. El de la soberbia, que siguieron los ángeles rebeldes, Adán, algunos filósofos paganos y tantísimos hombres, que cayeron en el estado miserable por dejarse arrastrar por el orgullo, comidos por la ambición de elevarse sobre los demás, y el de la humildad, por el que el hombre, como María y como Cristo, es ensalzado por Dios, porque miró la humillación de su esclava, dice el Magnificat. Dios ensalza a los humildes y abate a los soberbios. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Los fundamentos de la humildad son la verdad y la justicia, la gloria de todo lo bueno que tiene el hombre. Así dice San Bernardo, con un conocimiento verdaderísimo de sí, el hombre se desprecia a sí mismo. Pero la humildad no viene a negar cualidades verdaderas, sino a hacer fructificar los talentos.
Así como la fe es el fundamento positivo de la vida cristiana, porque establece el contacto inicial con Dios, la humildad remueve los impedimentos de la vida divina en el hombre, que son la soberbia y la vanagloria que obstaculizan la gracia. Por eso es el fundamento del edificio, y todo edificio está fundamentado en la humildad, como dice Santa Teresa. Sed humildes los unos con los otros, dice la primera carta de Pedro. Excelente manera de practicar la humildad se nos ofrece el tener que recibir la corrección. Hay que estar abiertos a la corrección fraterna. Que se nos puedan decir nuestras faltas sin que nos enfademos ni nos defendamos, sin que tratemos de justificarnos. Agradeciendo la corrección como una colaboración que nos prestan para mejorarnos. Quien bien te quiere, llorar te hará. Pero es más fácil que busquemos la compañía de los que nos adulan con palabras o con su silencio, en el que querer interpretar su afecto hacia nosotros, su darnos la razón y su dejarnos hacer lo que nosotros pretendemos. Es bueno que nos juntemos con quienes nos puedan enseñar, porque nos cerraríamos y pronto nos quedaríamos pobres al no ensanchar más nuestros horizontes. Aprender de todos y manifestar que estamos aprendiendo. Confesar que aquello no lo habíamos entendido hasta hoy. Aceptar nuestra limitación no nos humilla, sino que nos ennoblece. Pero la humildad va más allá de las palabras. No consiste ciertamente en hacer profesión de nuestra inutilidad, quedándonos por dentro la conciencia engañada por un deseo de no vernos tal y como realmente somos. Humildad ante Dios es un reconocimiento de la realidad de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestros actos. Pero le cuesta a la naturaleza humana aceptarse tal cual es, ansiosa como está de ser más de lo que se es. Cuando José me llamó para preparar este rollo, como buen vendedor que es, hizo un alarde de que yo era una persona que iba a poder representar este rollo. Y cuando me dijo que el rollo era la humildad, yo digo, ¿qué vio este hombre que yo todavía no vi? Y lo primero que se me vino a la cabeza cuando él me dijo que tenía que hablar desde mi humildad fue todas las veces que me acusaron de ser soberbio. Entonces, repasando en todas esas cuestiones, recordé una charla con una profesora. En un viaje a la vuelta de una capacitación, ella me dice, no sos como había pensado. Y le digo, ¿por qué? No sabía ni qué pensaba de mí. Dice, porque sabes reconocer tus limitaciones y cuando yo te conocí, parecía que no tenías ninguna. O pensabas que no tenías ninguna. Como estudiante, dice, parecía que yo no tenía nada para enseñar. Pero ahora como colega, me pedís consejo. Y sí, le digo, yo soy nueva siendo docente. ¿Cómo no voy a pedir consejo a alguien que fue mi profesora? Quizá como estudiante venía de otro nivel, de una universidad, y terminé terminando de capacitarme en un terciario, para terminar de cubrir y de cumplir los requisitos que se necesitaban para acreditar una carrera. Pero como docente no tengo armas. Entonces, ¿cómo no voy a tener la capacidad de reconocer mis limitaciones y pedir ayuda a una maestra, a una profesora, a una superior? Nunca pensé que yo tenía la capacidad de asumir que no podía solo. Ella me enseñó que no solo era necesario, sino que traía mucha paz. La humildad también implica reparación, implica hacerse responsable de las propias fallas y debilidades. Como las conocemos, a nuestras fallas y a nuestras debilidades, somos conscientes
de nuestro comportamiento y de lo que nuestro comportamiento y nuestras palabras generan en los demás. Para llegar a la gracia, no vale deshacer el entuerto con el mínimo esfuerzo. Poner una sonrisa, dirigir palabras de suavidad, decir algo que pueda poner vaselina a la situación. Esto podría servir para una política de convivencia fría y aparentemente pacífica. Pero no sirve para la virtud. Para la virtud, para adquirir la verdadera humildad, es necesaria una reparación clara, una confesión sincera, un reconocimiento de mi carácter, un reconocimiento sencillo y humilde, glorifica más a Dios y restablece la armonía social y le eleva a mayor altura que la que tenía antes de lastimar a los demás. A eso hay que llegar. No debemos creer fácilmente que somos mejor de lo que somos, ni debemos tener miedo de reconocer nuestra limitación. A veces es solo eso lo que hace falta, que lo veamos y que lo digamos, y lo digamos sinceramente. De esta manera ganaremos más puntos y nos haremos más amables a Dios y a los demás. Con mi hermana de sangre nunca tuvimos una relación cercana. Nos llevamos muy poco tiempo, nos llevamos 14 meses. Siempre fue una relación competitiva y de celos. Pero con el paso del tiempo pudimos ir limando nuestras asperezas. Hace un tiempo, un poco antes de que empezara la pandemia, ella estuvo acá haciendo una capacitación cerca de casa. Y tuvo la posibilidad de pasar tiempo en mi casa conmigo, pero decidió no hacerlo. Enseguida decidió volver a su casa, que vive a 250 kilómetros de la mía, y no lo entendí porque la distancia física nos separa y la posibilidad de estar un tiempo juntas no lo quiso aprovechar, o yo entendí que no lo quiso aprovechar. Entonces, pasado un tiempo, la llamé y le pregunté. Y me dijo, lo que pasa que con vos no estoy cómoda porque siento que todo el tiempo me juzgás. Y yo me quedé pensando, y digo, pero si nunca te dije nada. Pero no hace falta que me lo digas. Cuando yo veo la forma en que vivís tu vida o la forma en que me mirás como vivo mi vida, siento que me juzgás. Entonces ahí entendí que también en cierta forma me faltaba humildad, porque yo pensaba que mi forma de vivir la vida era la única válida. Y aunque no se lo dijera, se lo demostraba. Este conocimiento y este reconocimiento de nuestras fallas, nuestras debilidades y lo que hacemos sentir a los demás, es necesario para poder practicar la humildad y para que se desarrolle la vida de oración. Porque cuando se oye hablar de apegos y de desapegos, inmediatamente pensamos en apegos a cosas que están fuera de nosotros, como lo material. Pero no, el apego mayor, el que tarda más en desaparecer, es el apego al yo interior. Ese apego del yo ha de venir como fruto de una sincera y desnuda oración, a la vez que potenciará la misma oración. Porque el desapego a mi yo interior, a eso que no quiero cambiar, es limpieza. Y son los limpios de corazón los que ven a Dios. Además, por ser la humildad el fundamento de todas las virtudes, y porque sin ella no puede darse verdadera vida cristiana, ha de ser deseada por todo discípulo de Cristo que quiere imitar las virtudes de su Maestro y dar al mundo un testimonio de vida convincente. Para conseguir la virtud de la humildad, tan rara en el mundo, donde abunda la soberbia de la vida, es indispensable que reflexionemos a menudo en lo que somos, en el orden natural y en el orden sobrenatural.
En el orden natural somos miseria, ceniza, nada. En el sobrenatural, pecadores e inclinados al mal y merecedores del castigo eterno. Frecuentemente nos manda la Iglesia a recitar: humillémonos ante el Señor, reconozcamos nuestros pecados. Si pensamos en nuestros pecados, nos humillaremos de verdad. Esta humildad transformará nuestras relaciones sociales al hacernos más comprensivos con los defectos de nuestro prójimo, si pensamos que Dios nos ha perdonado tanto a nosotros. Esta humildad no nos dejará ver la paja en el ojo ajeno, sino que nos centrará en la viga que tenemos atravesada en el nuestro. El reconocimiento verdaderísimo de nuestra vida conseguirá que nos veamos despreciables y viles a nuestros propios ojos. Esto nos llevará a confiar en Dios y a orar siempre para que fortalezca nuestra debilidad. Pero hoy ocurre que da la impresión de que la virtud de la humildad ya no es de este tiempo. En nombre de un respeto sagrado a la personalidad, se ataca desfavorablemente de palabra y de obra la virtud cristianísima de la humildad. ¿Cuántas asambleas, reuniones, conciliábulos, convocados por otra parte en el nombre de Cristo, han fallado por su base y han hecho daño y lo siguen haciendo por la falta de humildad? Toda la Iglesia ha recibido de Cristo mandato de practicar la humildad. No se puede construir la Iglesia sin humildad, porque sin humildad no hay espíritu de Cristo, y los que no tienen el espíritu de Cristo no son suyos. Su labor en la Iglesia será siempre infecunda. Un poco de movimiento exterior, un mucho parecer que hacen y acontecen, pero en realidad no hacen nada. O hacen algo peor que nada, que es creer que hacen y que su acción es indispensable. Dios abate a los soberbios y exalta a los humildes. Y con ser tan necesaria esta virtud, es la más difícil de alcanzar y la que más brilla por su ausencia incluso entre la gente piadosa. Cuesta tanto el desprendimiento de lo que más amamos, de nuestra voluntad, de los puntos de vista o criterios propios. Hace muy poco, una hermanita de grupo me enseñó a rezar para pedir que podamos aceptar la voluntad de Dios. No es pedir que las cosas se solucionen o se resuelvan a mi favor. Es realmente saber con fe y humildad que lo que nos pasa es lo mejor para nosotros, aunque en este momento, o quizás nunca, lo vamos a comprender. Es tan difícil morir en nuestra más secreta intimidad. Aparecer ante los demás como humilde es relativamente fácil. Serlo de veras, matar el amor propio, enterrarlo bien enterrado muchos metros bajo la tierra, no tanto. La humildad no crece en nuestra tierra, dijo San Juan Beckham. Por todo esto, es necesario que pidamos a Dios este don tan principal, esta tan sublime gracia de la virtud de la humildad. De Él que viene todo lo bueno, y de Él nos ha de venir la humildad. Y Él la concede a las que se lo piden, humilde y confiadamente. Ser humilde no necesariamente significa ser tonto. Al contrario, demuestra una gran altura de espíritu y de corazón, de color.